Durante los años 80, mientras el mundo entero celebraba la era dorada de los videojuegos, en los rincones más oscuros de las salas arcade y los catálogos de consolas olvidadas, algo más se gestaba. Juegos que no solo entretenían, sino que dejaban cicatrices. Programas que parecían tener vida propia, que susurraban a quienes los jugaban y que en algunos casos los llevaban a la locura, al delirio o incluso a la muerte. ¿Ficción urbana? ¿Coincidencias? ¿O la prueba de que algunos juegos nacieron con un propósito mucho más oscuro? Hoy en La Puerta Roja, te contaré sobre 6 videojuegos malditos de los años 80 que quizás nunca debieron existir. Se dice que Polybius fue un juego arcade lanzado en muy pocas máquinas en 1981. Supuestamente, apareció en salones recreativos específicos de Portland, y tan rápido como llegó, desapareció. El juego tenía una interfaz minimalista pero hipnótica, luces parpadeantes, formas geométricas rotando, y una música electrónica aguda que no se parecía a nada de la época. Lo inquietante era lo que sucedía después de jugarlo. Varios adolescentes reportaron efectos secundarios, insomnio severo, alucinaciones, pérdida de memoria, vómitos, ansiedad y pesadillas recurrentes con figuras negras. Algunos aseguraban ver sombras en sus cuartos por la noche. Otros se despertaban sin recordar haber llegado a casa. Lo más espeluznante, se reportaron al menos 2 suicidios de jóvenes días después de haber jugado. Además, testigos hablaban de hombres vestidos de negro que llegaban a revisar las máquinas, tomar notas e irse sin hablar con nadie. Aunque no hay pruebas concretas de su existencia. En foros y documentos de conspiración se afirma que fue un experimento psicológico financiado por el gobierno para estudiar los efectos de estímulos visuales en la mente humana. O incluso como parte de un programa de control mental tipo MK Ultra. Kills Beach fue, supuestamente, un juego de horror para PC desarrollado por una compañía llamada Carbina Corporation. Lo extraño era que el juego se eliminaba a sí mismo automáticamente después de que alguien lo completaba. Solo existían unas pocas copias, y quienes lo jugaron reportaron una atmósfera oscura y opresiva. El jugador podía elegir entre 2 personajes, Porto, una joven que se desplazaba por túneles oscuros, o un ser demoníaco llamado Ghast, completamente invisible, si no podías verlo en pantalla. A medida que el juego avanzaba, las mecánicas se volvían más y más surrealistas, con fragmentos de texto distorsionado y glitches que parecían intencionales. El final del juego nunca fue revelado porque, al llegar al último nivel, el archivo se autodestruía permanentemente. Se dice que un jugador japonés pagó más de 700,000 pesos por una copia en 2005 y desapareció meses después. Algunos creen que el juego era una herramienta para manipular el subconsciente, otros aseguran que estaba vinculado a entidades extradimensionales que se manifestaban a través de ciertos patrones visuales. Como un portal codificado en bits. A simple vista, Tabú era un simple simulador de tarot. Introducías tu nombre, fecha de nacimiento y te lanzaba una lectura. Pero muchos jugadores aseguraban que las predicciones se cumplían, incluso si eran terriblemente oscuras. Casos documentados en foros de la época hablaban de jóvenes que recibieron lecturas sobre muertes trágicas, enfermedades terminales, rupturas devastadoras, y todo se cumplió. Incluso se rumorea que un niño de Oklahoma pidió una lectura preguntando si su madre moriría. El juego respondió con una carta de la torre, destrucción. Una semana después, su madre falleció en un accidente automovilístico. Otros afirman que el juego soltaba frases que no estaban programadas. Una persona dijo haber visto el mensaje, él te observa desde la esquina del cuarto, justo antes de que su consola se apagara sola. La música, además, era inusualmente fúnebre para un título de Nintendo. El juego fue retirado del mercado discretamente en algunos países. Berserk fue un juego arcade bastante popular. El jugador controlaba a un humano que debía escapar de un laberinto lleno de robots hostiles. Lo inquietante eran las frases que decían los enemigos, como, destruye al intruso, o muere humano, con voces robóticas que, para la época, eran perturbadoras. Pero el terror llegó cuando 2 jugadores murieron tras alcanzar altas puntuaciones. En 1981, Jeff Daley, 19 años, falleció de un infarto tras lograr más de 16,000 puntos. Un año después, Peter Bukowski, 18 años, también murió de un paro cardíaco, minutos después de ingresar sus iniciales en la máquina. Ambos estaban en buena salud.
Los médicos no encontraron explicación clara. Desde entonces, la máquina fue retirada de ciertos salones y comenzaron rumores de que el juego tenía un algoritmo oculto que inducía ataques de ansiedad extremos. O incluso que estaba poseído por una inteligencia artificial maligna. Aunque se volvió popular en años recientes, se rumorea que una versión primitiva de Satan existió en la década de los 80 como una cinta de disquete distribuida en círculos ocultos. El juego actual, difundido por el canal Obscure Horror Corner, contenía imágenes reales perturbadoras, líderes políticos, niños llorando, cadáveres y frases en alemán sobre muerte, control mental y rituales. Su código estaba lleno de referencias a prácticas satánicas y MK Ultra. Pero lo que aterrorizó a muchos fue la frecuencia binaural oculta que inducía malestar físico y testimonios de jugadores que sentían ser observados después de jugarlo. Algunos hablaban de figuras negras que aparecían en sus casas por las noches, justo después de interactuar con el juego. Un detalle aterrador, varios foros aseguraban que la verdadera versión del juego jamás fue publicada. La que vimos en YouTube era solo un fragmento, un anzuelo. La completa contenía escenas demasiado peligrosas. No hay registros oficiales, pero muchos recuerdan haber jugado un extraño cartucho para NES sin etiqueta, solo una calcomanía gris y el nombre Squall escrito a mano. Era un juego en blanco y negro, con una atmósfera decadente y sonidos distorsionados. El juego no tenía enemigos visibles, pero al avanzar por sus pantallas, aparecían rostros deformados y voces agudas diciendo cosas en idiomas desconocidos. Algunos niveles simulaban una casa donde las puertas no llevaban a ningún lado, solo a pantallas con cruces, sangre y rostros llorando. Una leyenda urbana dice que quien terminaba el juego recibía una llamada telefónica. El número no existía, pero la voz al otro lado decía, ¿lo viste? Ahora él te conoce. Muchos afirman que tras jugarlo tuvieron terrores nocturnos con una figura llamada el Hombre del Ruido, que les hablaba desde la televisión apagada.